quieren cortarme la caminata a una sola hora, no va a ser posible, señores, aviso. Bueno, cuando camino todos los días y me encuentro No vas a acatar la cuarentena, Chema. Bueno, Vamos a conversar ahora sí en serio con José María Salcedo, que es un periodista que todos conocemos de la prensa escrita, de la radio, y que siempre tiene opiniones no solamente lúcidas, sino también drásticas, que es lo que situaciones como esta requieren. Chema, quisiera preguntarte sobre lo que hemos visto en el reportaje sobre las vacunas, es decir, esta especie de tragicomedia de equivocaciones en la que todo el mundo se echa la culpa y hasta ahora los peruanos no conseguimos algo tan elemental como vacunar a nuestra población para protegernos de esta pandemia. ¿Qué piensas de lo que está pasando con el gobierno del señor Sagasti? Las contradicciones que hemos visto en los últimos días entre el presidente, la ministra de Salud y la presidenta del Consejo de Ministros son tremendas y nos crean una situación de angustia, nos psicosean, a veces parecen un operativo psicosocial para amedrentarnos. No digo que sea así, digo que parece. Espero que no se confirme esto. Entonces, lo que está ocurriendo es que se ha creado una enorme desazón en la población por esta situación, porque nadie te dice las cosas con claridad. ¿Por qué nuestros gobernantes, cuando se lo proponen, y siempre se lo proponen, le dan 20 vueltas a la manzana? ¿Por qué como los pilotos de los aviones que quieren aterrizar pero no se deciden, queman gasolina antes de llegar a la pista de aterrizaje? Y yo preferiría que me digan algo como, no sabemos muy bien cómo están las cosas, pero vamos a negociar, pero que se dé una sola versión. Lo que quiero explicar es lo siguiente: un gobierno en situaciones de emergencia como esta no se puede dar el lujo de tener varias versiones. Si fuese un torneo de pintura, encantadas todas las versiones. El presidente le puede gustar Picasso, a la ministra le puede gustar Van Gogh, etc. Pero no se trata de esto. Entonces, en el fondo, lo que estamos viendo es que se ha creado una sensación de desconcierto en la población. ¿Por qué digo esto, Beto? Porque se me ocurre a mí. En parte porque se me ocurre a mí, pero en parte porque lo veo en la calle. Yo salgo a caminar todos los días. Dicho sea de paso, quieren cortarme la caminata a una sola hora. No va a ser posible, señores. Aviso. Bueno, cuando camino todos los días y me encuentro No vas a acatar la cuarentena, Chema. Bueno, yo tengo que caminar. Yo tengo que caminar por razones médicas y por razones de sanidad mental. Y porque caminar, según me dicen todos los médicos... ¿Cuántas horas caminas? ¿Perdón? ¿Qué me dice, Beto? ¿Cuántas horas caminas al día? Mira, ¿Cuántas horas caminas? No menos de 2,5. Te digo con toda sinceridad, esto es algo que no me vanaglorio, ni mucho menos. Soy un tío caminante, bueno, llámenle como quieran, que se rían de mí, lo que quieran. Las posibles responsabilidades penales de los gobernantes. Por ejemplo, ¿cuándo debimos haber cerrado las fronteras? Ustedes dirán, ¿te está retrayendo a febrero del año pasado? Sí, pues. ¿Por qué países de África acertaron cerrando las fronteras antes que nosotros? ¿No son más organizados que nosotros? ¿Son más pobres que nosotros? ¿No son más inteligentes que nosotros? Son seres humanos como nosotros. Entonces, de ahí parten una serie de hechos que son los que tenemos que chequear, no solamente desde el punto de vista de la responsabilidad política, que es un saludo a la bandera, sino desde el punto de vista de la responsabilidad legal. Y lo que me extraña es que esto no haya entrado como un elemento importante en la campaña electoral. Y eso es algo que indudablemente las personas que tienen que tomar decisiones y que están tomando decisiones tienen que saber y tienen que temer. Porque si ellos no temen eso, entonces sálvese quien pueda. Aquí puede pasar absolutamente cualquier cosa. O sea que esta situación... Chema, hay otro tema... Sí. Hay otro tema que no se está discutiendo y que a mí me parece bastante evidente. Ponernos nuevamente en cuarentena, nuevamente encerrarnos, confinarnos, en una situación en la que la gente está tratando de reconstruirnos, de convertirnos, digamos, en objetos almacenados que no podamos salir, expresarnos, trabajar, crecer y sobre todo darnos cuenta de lo que está pasando porque estamos todos
aturdidos por la situación. Claro, estamos y aturdidos. Perdemos el sentido de lo que está pasando, sobre todo con nuestra ajuste electoral de abril, que va a decidir nuestro destino. Ahora resulta que es un asunto secundario. Es totalmente secundario. La salud primero, no te olvides de eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos aturdidos? Por esta cantidad contradictoria de informaciones, pues. Ahora, para mí constituye un misterio muy difícil de revelar o de analizar por qué seguimos aplicando las mismas políticas que venimos aplicando desde el mes de marzo del año pasado. Eso me parece un misterio insondable, increíble. Alguien que me lo explique, por favor. Un psicólogo, de pronto un psiquiatra me lo va a explicar. ¿Por qué repetimos exactamente lo mismo? Eso es algo que me parece muy misterioso. Si las medidas anteriores hubiesen sido exitosas, bueno, muy bien. Llega una nueva cepa, muy bien, la seguimos aplicando. Pero no es así. Hemos olvidado que somos uno de los países de América Latina y del mundo que sufre más el impacto económico de todo esto. Sin olvidar tampoco de que en su momento hemos sido el país que ha tenido el mayor número de muertos por millón de habitantes. Entonces, todo esto está condicionando una situación muy complicada que tiene que ver con las elecciones. ¿A qué voy? ¿Por qué es posible que algunos políticos, incluido el expresidente Vizcarra en la cabeza de todos estos, estén queriendo que se posterguen las elecciones? Porque si se respeta el plazo de las elecciones, la imagen de la ineficacia de la administración de Vizcarra y su continuidad, que lamentablemente es esta, va a estar muy fresca en el electorado, va a estar muy fresca en la gente. Entonces, evidentemente, el tema de la pandemia, aunque no forma parte de la agenda de las discusiones políticas en este momento, va a estar muy próxima al momento del votante. El votante que no ha sido vacunado, el votante al que le dijeron una cosa pero le hicieron otra, etcétera. Entonces él va a votar justamente contra la pandemia en la cabeza de aquellas figuras políticas que hayan apoyado pues a Vizcarra. Sea en la marcha famosa, donde parece que había una cepa light en la marcha para apoyar a Vizcarra o para sacar a Merino, teníamos una cepa light que probablemente venía de Miami o algo así. Ahora no se puede salir porque la cepa que ha llegado ahora, que es esto, británica, es una cepa más fuerte, entonces no salgan ahora. En fin, típico de la falta de lógica y de la doble moral de cierta prensa inclusive. Pero bueno, entonces esa es la explicación. El tema de la suspensión de las elecciones no tiene que ver solamente, o muy poco tiene que ver con la preservación de la vida, tiene que ver con la preservación del poder. Eso es lo que está en juego. Entonces, esta razón de la preservación del poder es lo que hace que ciertos políticos, encabezados por el señor Vizcarra, estén creando un estado de ánimo en la población en la que, o no vaya a votar un montón de gente, por ejemplo, las personas mayores, se inhiba de votar, o B, haya unas condiciones de tal naturaleza que se diga hay que postergar las elecciones. ¿Hasta cuándo? Sine die, hasta que lleguen las vacunas. Por supuesto, legalmente es un problemón, porque estas elecciones se convocan en esa fecha porque tenemos la ley de elecciones. Esta ley debe ser cambiada por el Congreso. No sé si hay tiempo para hacerlo, pero en fin, antes hemos visto cosas muy raras también en materia de votos de censura en el Congreso, hay otra cuestión, fácticos, hay etcétera, otra cuestión, ¿no? Chema, que me gustaría que la discutamos, y es el hecho de que el Estado, en su infinita ineptitud, se convierte de pronto en el gran padre que va a repartirle el bono a los pobres, que va a repartir limosna entre los hambrientos y los enfermos, y que va a ordenar a quienes podemos subsistir con nuestros trabajos, que dejemos de trabajar, que nos encerremos y nos callemos la boca y estemos neutralizados, desactivados. Entonces el gobierno se convierte nuevamente, como con Vizcarra, en el gran repartidor de mendrugos de pan para los menesterosos. ¿Ese es el país que queremos? De ninguna manera, pero ese es el país que quieren ciertos políticos, pues, porque gracias a que hay pobreza puede haber política para algunos y que se perpetúen en el poder. Los bonos, por supuesto, te ayudan, evidentemente, pero los bonos son veneno.
Los subsidios son veneno, esto está probado en el Perú y en todas partes del mundo. Tiene que haber subsidios, sí, pero tiene que haber subsidios muy puntuales para efectos muy precisos. Pero tener una política... Acciones de Caretas y de otros medios, porque digamos que navegaba con bandera de intelectual, ¿no? Claro. Y su lenguaje siempre es muy pomposo y muy literatoso y muy letraherido, pero ¿lo has llegado a conocer? ¿Te has tomado alguna vez un pisco sour con el señor Sagasti? No, te voy a decir, porque primero no tomo, hace años, ¿ya? Segundo, si tomaría, más que pisco sour, tomaría un chilcano de pisco, hermano, ¿para qué te voy a engañar? Y tercero, lo he entrevistado al doctor Sagasti, lo he entrevistado en RPP, cuando yo tenía unos programas en RPP, de manera siempre muy correcta, sobre temas de su especialidad. Por ejemplo, Agenda Perú. Agenda Perú es un esfuerzo muy interesante por conocer cómo es este país. Pero claro, la gente cambia, y además una cosa es con guitarra y otra con cajón, dicen los criollos, y me uno a ese planteamiento. Algunas personas piensan que para ser un buen gobernante hay que ser extremadamente inteligente y tener un montón de títulos académicos. Esto no es verdad. Y esto no es verdad porque la experiencia demuestra de que no funcionan así las cosas. O sea, la política no es la ciencia. Bueno, claro, se puede escribir mucho y muy bonito, pero a la hora de los loros uno no sabe qué hacer. Pero si este es el país de los charlatanes y de los ¿cómo se llama? Los picos de oro, ¿no? Y los tundeteclas, como se decía antiguamente a los periodistas. Tú no eres de esa época, por si acaso, ¿eh? Tú eres muy posterior, tú ya eres de las computadoras. Claro que sí. Yo soy de la época de la máquina de escribir, ¿qué pasa? Claro que sí. Y los archiloros. Chema, el tiempo nos ganó. Sí. El tiempo nos ganó, me hubiera encantado seguir conversando contigo. Bueno. Muchas gracias, me da gusto verte y verte también. Aquí estamos, pues, aquí estamos. Nos veremos. Gracias, Beto. Muy bien.